Hola a todas, espero se encuentren muy bien. Soy Sandra y hago parte de WDI Capítulo México. Hoy tengo el placer de presentar una nueva entrega de charlas feministas de WDI México, transmisión que, como saben, se realiza a través de esta página usualmente el primer jueves de cada mes. El objetivo de este espacio es abordar de manera concreta los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y las niñas basados en el sexo e igualmente hacer una crítica informada acerca de la ideología de la identidad de género que pretende desaparecer la raíz de la desigualdad histórica que vivimos las mujeres en esta sociedad que se basa en el sexismo. Antes de entrar en materia, me gustaría hacerles algunos anuncios. El primero es que no se pierdan los Feminist Question Time, que son los webinarios que tiene WDI a nivel global, para que nos enteremos de lo que está pasando con respecto a los temas que engloban la declaración. Estos webinarios son todos los sábados a las 8 de la mañana de México y aunque son en inglés, tienen traducción en diferido, así que no se los pierdan. Perdón, tienen traducción en subtítulos, así que no se los pierdan. El segundo aviso que les tengo es que vamos por la octava jornada abolicionista del 2023, que se dan en el espacio de Vindicaciones Feministas transmitidas cada mes a través de las redes de la Alianza de Redes Feministas Nacionales. En esta ocasión, el 27 y 28 de octubre de este año, la jornada que se presentará se titula Estado laico, educación y libros de texto gratuito. Las jornadas anteriores pueden verlas en la página de Facebook o de YouTube de la Alianza. Las invitamos a estar atentas a nuestras redes para más información sobre las siguientes jornadas. Y el tercer anuncio sería que no olviden leer, firmar y compartir la declaración sobre los derechos de las mujeres basados en el sexo. La liga está en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, bueno, ahora X, y también la compartiremos durante esta emisión. Eh, Ahora sí, vamos a entrar un poco en materia y primero les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Alejandra Vera y ella es feminista abolicionista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, estudiante de la maestría de intervención social de la Universidad Internacional de La Rioja en España. Es representante nacional en el Comité de Seguimiento de la Ley 1257 del 2008 en Colombia. Y esta ley es la ley colombiana para que las mujeres y las niñas tengan un acceso a una vida libre de violencia. También es fundadora y directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete y es integrante del capítulo de WDI Colombia. También es experta en derechos reproductivos, consultora en violencias basadas en sexo y apoyó el diseño del abordaje de atención para las víctimas de violencia sexual para la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, y esto lo hizo desde su papel como sobreviviente de violencia sexual. Asimismo, por defender los derechos de las mujeres y las niñas basados en el sexo, ha sido sometida en los últimos años a distintas formas de censura y hostigamientos en los espacios de participación ciudadana. Bueno, pues me place mucho presentarles a Alejandra, pues aquí está con ustedes y la primera pregunta que me gustaría que le bueno, que me respondiera sería que nos contaras en qué consiste tu trabajo como activista. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Me siento pues muy honrada de estar en este espacio desde Capítulo México de WDI. Me siento realmente muy feliz de compartir en este espacio mi experiencia, sí, mi experiencia, mi trabajo. Y como activista, bueno, ya tú mencionaste muchas cosas de las que he venido realizando. Soy una abogada
también soy enfermera. He trabajado en el ámbito humanitario, en el ámbito del contexto del conflicto armado, más de 12 años de experiencia trabajando directamente con niñas, adolescentes y mujeres, realizando acompañamientos, realizando todo este apoyo, esta red que se debe tejer desde el territorio, desde este país tan golpeado por el conflicto, tan golpeado por la red de trata, tan golpeado por todas estas formas de violencia que atraviesan y transversalizan el cuerpo sexuado femenino, que es el de las niñas, el de las adolescentes y las mujeres. Soy activista porque realmente mi cuerpo ha vivido muchas formas de violencia, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, y siento que como sobreviviente y como víctima en este momento de esta violencia institucional, a pesar de ser la representante nacional de todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, pues estoy viviendo un hostigamiento, una persecución, amenazas, han llegado hasta mi casa en son de esta guerra imparable con tal de borrar a las mujeres y evitar a toda costa que alcemos nuestra voz. Muchísimas gracias. Quiero saludar a todas las mujeres que se están conectando. Ojalá mi experiencia les deje una reflexión. Es un trabajo que realmente lleva más de 15 años. Meramente, Sandra, y mujeres que están acá, meramente para ser reconocidas como sujetas de derecho, meramente para que nos vean como personas, meramente para que no nos mercantilicen, no nos violenten, para que tengamos oportunidades de vida dignas y decentes. Muchas gracias, Alejandra. Sí, pues la verdad es que muy impresionante todo esto que nos cuentas y a mí me gustaría un poco que situáramos a nuestras, no sé cómo decir, sería a quienes nos acompañan en esta transmisión geográficamente. ¿Tú en qué parte de Colombia te encuentras y cómo se llama tu organización? ¿Cómo fue que la formaste? Bueno, antes de mencionar mi organización, yo soy fundadora y directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete. Antes de ello, participé en muchos años en otros procesos con otras organizaciones donde aprendí mucho, donde a través de mi experiencia, de la experiencia de otras mujeres, realicé documentaciones, que es lo que tú mencionabas anteriormente, hicimos parte del protocolo de atención de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, realizamos muchísimas documentaciones para poder plasmarlas en estos informes que se presentaron ante entidades que ahorita en este momento pues son muy importantes para Colombia en el marco de la reparación y la verdad, la justicia para las víctimas del conflicto armado, especialmente la violencia sexual. Hago acá un paréntesis para decirles que ya se abrió el macrocaso y esto es justamente por todas las víctimas que presentamos estos informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Es uno de los derechos ganados como otros de los cuales represento. En ese proceso, cuando yo estaba trabajando en otras organizaciones, realizando coordinaciones en territorios, evidencié por toda Colombia, Sandra, yo hice trabajo con mujeres indígenas, con mujeres afrodescendientes, con mujeres en condición de discapacidad. Para las que no saben y pues me están conociendo hasta ahora, yo he empezado y llevo unos años perdiendo mi audición, no del todo, pero sí la he tenido producto de muchas situaciones que he vivido de la guerra y siento que las mujeres en condiciones de discapacidad auditiva y en otras formas de discapacidades, poder entender sus contextos, poder entender muchas mujeres madres, estas mujeres dedicadas al cuidado, estas mujeres que están allá en sus hogares, generando un empleo no remunerado. Y en este trabajo realizando y viviendo y trabajando todo lo que es la violencia sexual, pues me encuentro con una población que
realmente me conecta con lo más humano y con la empatía, y es estas mujeres que están, que vivieron todo el proceso del conflicto, desplazadas, y terminan en ciudades, grandes ciudades, en las condiciones más aterradoras que es la prostitución, ¿no? Cuando yo empecé a conocer estas mujeres en estas condiciones y empezamos a documentar los relatos y a entender que evidentemente era trata, que evidentemente eran sometidas, que evidentemente eran esclavas, que fueron esclavas sexuales, que fueron desde niñas sometidas a esta violencia sistemática patriarcal, a estas actividades sexuales, violencia sexual, como le dicen acá en Bogotá, horribles eufemismos donde las mujeres se les ha mencionado que mantengan un lenguaje totalmente contrario a lo que ellas están viviendo, que realmente es violencia sexual en estos contextos, y más de fondo es todo este sistema prostituyente a las cuales ellas fueron sometidas, y además víctimas del conflicto armado, además desplazadas. Empiezo a entender un poco el tema de la trata y el tema de la explotación sexual y de la prostitución, ¿no? Esto me hace replantearme, y es por eso que salgo de otras organizaciones también que estaban realizando un trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres, pero que no permitían que las mujeres que estaban en contextos de explotación o mal llamado prostitución se vincularan como una forma de violencia sexual. Y eso a mí me pareció, bueno, o sea, no podía estar en este espacio. En ese momento es que decido tener mi organización, que es la Corporación Mujer Denuncia Muévete, porque sí creo que en esta organización todas las mujeres, todas las que les atraviesa todas las formas de violencia, deben tener voz, ¿sí? Deben tener voz y se sientan representadas. Las mujeres que han vivido tentativas de feminicidio, las familias, hijos huérfanos, madres que han asesinado a sus hijas por medio de feminicidio, las niñas y mujeres que han sido abusadas, el acoso callejero, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, como se llame en los demás países que nos están viendo, la violencia psicológica, la violencia vicaria, y la trata con fines de explotación, y la violencia, las condiciones que están en las mujeres por todo el tema de la necesidad, de la pobreza, la falta de oportunidades, como lo es la explotación y la prostitución. Entonces, desde norte de Santander, allí donde nosotras estamos, que es Cúcuta, es un territorio donde actualmente hay más de 35 bandas organizadas criminales. Tenemos grupos armados ilegales como los que ya atraviesa América Latina, que es el Tren de Aragua. Tenemos los grupos organizados, disidencias, tenemos un sinnúmero de redes de estas economías ilegales que solamente o que dañan las vidas de las niñas y las mujeres empobrecidas, migrantes y en cualquier condición que se encuentren, pero que estén en un cuerpo sexuado femenino, vuelvo y lo digo. Para el 2018, allá en Cúcuta, decido organizar y empiezo a constituir jurídicamente la corporación, una organización que empieza con gestión de casos. Empezamos haciendo todo un proceso de prevención en violencias machistas. Fíjate que en esa época, el 2018, antes de la pandemia, pues ya había empezado un poco este lenguaje, ¿no? Este lenguaje neoliberalista, este lenguaje capitalista, patriarcal, machista, siempre haciendo mucho ruido, como buena norte santanderiana que somos, porque digamos que Colombia, nosotras las norte santanderianas o las santanderianas, pues sí tenemos como una representación de ser mujeres un poco
que alzamos la voz. Entonces, alzaba la voz por estas mujeres y alzaba la voz por nombrarnos, ¿no? Por realmente que se entendiera que somos sujetas de derechos y que somos hembras y que somos humanas y que somos y merecemos todos gozar de todos nuestros derechos. En ese momento, estamos en crisis humanitaria por todo lo que está sucediendo en Venezuela y hay un flujo migratorio enorme. Empezamos a trabajar con la población migrante, con niñas, adolescentes y mujeres, muchas mujeres desaparecidas, niñas sometidas a la explotación. Empezamos a poner en conocimiento y de cierta manera empezamos a hacer una organización reconocida en el territorio por el trabajo que estamos realizando. En ese momento llega la cooperación internacional por la emergencia humanitaria y luego nos citan para efectivamente realizar unos proyectos y en ese momento desafortunadamente un varón eh, que dice, entre comillas, ser una mujer, saca un video y genera todo un escrache contra la organización, contra mí, eh, en plataformas como YouTube. En ese momento antes de la pandemia, pues digamos que no era tan, digamos que el furor de las redes no era en ese momento como lo es ahora, pero aún así generó tanto impacto que estas organizaciones de la cooperación y de la institucionalidad empezaron a cerrarnos los espacios. Recuerdo mucho que personas de la institucionalidad, nosotras todas, desde que existimos, desde antes de la corporación, siempre hemos pertenecido a los comités de violencia sexual, comités de trata y los comités, bueno, todos los comités que tienen que ver en el departamento y en el municipio. Se nos empezó a sacar de los espacios, ya no nos solicitaban, no nos comentaban, y vaya sorpresa que ya habíamos presentado una propuesta con una cooperación, porque realmente... Aleja, perdón que te interrumpa. Aquí me gustaría como aterrizar un poco lo que llevas. Entonces, nos estás comentando que, bueno, siempre has sido activista en pro de de la defensa de los derechos sexuales de las mujeres y como a eso del 2018, solo como para ubicar a las compañeras en el contexto, entonces empezó este hostigamiento contra tu persona porque siempre te enunciaste como mujer y que pues los derechos de las mujeres estaban basados en el sexo. ¿Nos Total. quieres contar un poco por qué tuviste que hacer esto? ¿Tenían, no sé, de pronto que financiarse con cooperación internacional y la cooperación internacional les exigía este neolenguaje generista? Exactamente Total, qué sí, exigía. sí, Cuéntanos, por sí, favor. digamos que los requisitos para poder pertenecer a estas organizaciones o para poder recibir el recurso para los proyectos, justo era eso, ¿no? Tan como dejar de nombrarnos mujeres y empezar a nombrarnos o a nombrar el género o a mencionar cis, ¿no? Recuerdo tanto que era cisgénero, o sea, hicimos un derecho de petición justo porque hicieron un Espérame un comité. segundo, espérame un segundo. Entonces, cuando tú pertenecías a alguna organización o desde la misma De la corporación, misma corporación. Ahí ya estábamos en la corporación. tú tenías que hacer proyectos no solo para las mujeres, bueno, tenías que poner para las mujeres cis y para Ni siquiera mujeres. Teníamos que decir proyecto tal para cisgénero, la cisgénero y para las mujeres, sí, porque en ese momento eran mujeres otras personas.
Entonces, hubo un diálogo con las organizaciones, bueno, hizo un diálogo con las organizaciones y nosotros les mencionábamos, nosotras en nuestro trabajo no tenemos ninguna cisgénero, ni tenemos varones que se identifiquen, ni vamos a hacerlo, ni les vamos a seguir el jueguito, porque eso es meramente falso y nosotras siempre nos hemos mencionado que somos críticas del género y por ende nosotras no podíamos, digamos, eso está en contra de nuestros principios, está en contra de los derechos humanos de las mujeres, está en contra de la historia de la lucha de los derechos humanos de las mujeres. Además, perdón que te interrumpa, me parece muy como contrastante que estas sean las exigencias de financiamiento, cuando por lo general las primeras organizaciones que se oponen en ver a la trata como una situación, bueno, a la trata y a la explotación sexual como una situación No, de sí, San, explotación, imagínate, son los imagínate, transactivistas. Bueno, por lo menos en la realidad colombiana, pues ellos son los primeros que dicen que pues el trabajo sexual es trabajo. Entonces, que bueno, y por ejemplo, cuando nos socializaban la institucionalidad y era como, estamos en la prevención de las violencias contra las mujeres y por eso necesitábamos organizaciones, y claro, ahí era todo muy evidente. Sí, ahí era todo muy evidente que era para la prevención y para todas estas gestiones de casos de las violencias que realmente, o sea, la realidad era esa, ¿no? Que eran las mujeres a través de cifras, de investigaciones, de medicina legal, de todos los datos que se recolectaban, nosotras sí evidenciábamos que el sexo de esas mujeres asesinadas, de las mujeres desaparecidas, de las mujeres abusadas, de las víctimas de trata, siempre arrojaban el sexo femenino casi que el 100%, pero en el momento de nosotras presentar y ejecutar, nos exigían eso, ¿no? Como no se puede decir por ningún lado, solo las mujeres están discriminando, no pueden recaer en la discriminación porque hay una población evidente que tiene una situación, que son sentires, que pobrecitos, o bueno, sea, todo y lo la que ya. población, una persona, pero Ajá, estamos exacto, una, dos personas. mostrando Ajá. miles de mujeres que sufren este flagelo, pero por Y una yo les persona decía, hay que cambiar todo el y yo les lenguaje. decía, yo les decía a las organizaciones, vengan, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no nos acompañan al territorio? Vamos a donde nosotras estamos y allá lo que vas a ver son niñas embarazadas, mujeres que tienen que recoger toallas higiénicas o ponerse cualquier papel de sucio porque no pueden controlar o tienen la menstruación, mujeres contagiadas de un montón de enfermedades porque los varones las violan y las contagian, un montón de niñas desaparecidas, un montón de niñas siendo abusadas, etcétera, etcétera. Y eso no fue suficiente, no fue suficiente en ese momento, nos retiran todo el apoyo, a mí me llaman directamente del país donante, esta persona, yo estaba pasando un proceso médico muy difícil, ni siquiera respeto, o sea, fíjate lo grave de la situación, esa persona sabía que yo estaba muy delicada de salud, y no podía hablar y aún así me hizo esa llamada y me dijo, tienes que estar ahí, le necesito decir, no vas porque eres una transfóbica. Y yo, Eso fue en el 2018, 2019, no, eso fue en el 2019 en el dos mil para diecinueve ¿Y cómo se llama la organización? la organización, Es CARE, ¿verdad? sí, es esa. Y es muy complejo Y y bueno, es muy difícil. Luego eh, de eso, me enteré que la persona que había hecho todo esto era un funcionario que se había, entre comillas, o se hacía de llamar, o que estos sentires, un varón con delirios,
y era esa persona la que había hecho pues todo este show mediático y toda la institucionalidad, porque es que no estamos hablando de una organización, estamos hablando de un gobierno y de una institucionalidad y de entidades completas en un territorio donde tú estás haciendo un trabajo enorme, demostrable, ¿sabes? Entonces, bueno, esto pasó así y luego, digamos que tuve que salir de la ciudad porque realmente empezaron ataques por redes, muchas de las compañeras de la organización profesionales terminaron el proceso, no quisieron continuar en la corporación. En este momento, algunas han vuelto a tener diálogos con nosotras, pero muchas de ellas simplemente dejaron de reconocer que habían estado trabajando por los derechos humanos de las mujeres en razón del sexo. Aleja, hay algo que a mí me llama mucho la atención porque tú en charlas previas a este conversatorio me comentabas que la gente que hacía parte de las organizaciones y de la cooperación internacional luego tenía periodos en esta cooperación internacional, pero luego tenía otros periodos en las instituciones vinculadas a los derechos humanos en Colombia, en tu territorio. Total. Entonces, básicamente, pues ahí ellos tenían como todo el control de cooptarte o sea, de censurarte con el lenguaje, porque si luego tú denunciabas algún tipo de censura en algún espacio porque, bueno, porque no te Pero dejan lo hablar. hice, San, yo lo hice, o sea, lo hice porque digamos que todo se tornó de verdad demasiado violento, tan violento que las mismas funcionarias que de alguna manera, muy internamente, muy secretamente, eh, hallaban la razón frente a esta postura de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, nos enviaban como correos o chats, mira, va a haber una reunión, lleguen, ustedes están convocadas, aparecen en la lista de que ustedes deben asistir a los eventos, no las quieren invitar, acá nos dijeron que prohibido, van a invitar a Alejandra, mucho menos a la organización, no pueden venir ninguna, etcétera, etcétera. Nosotras empezamos. ¿Sabes qué fue lo que nos tocó hacer, San? Que me pareció a mí extremadamente traumático, enviar directamente a la Procuraduría. En ese momento, la Procuraduría de Colombia, la Procuraduría de las Niñas y Mujeres y encargadas de estos temas, digamos que es como la que controla todos estos comités de prevención de violencias y de trata en los territorios. Pues me tocó directamente a Bogotá enviar correos que se iban a hacer espacios y que a mí no me habían invitado y que yo hacía parte, y luego la Procuraduría enviar a las entidades para que me invitaran, o sea, obligatoriamente me invitaban. Y cuando yo llegaba a los espacios, se hacían a un lado, empezaban las burlas, muchísima discriminación, un estigma total, bueno, todo lo horrible que te puedes Aparte de imaginar. que ahogaron económicamente tu organización, también te ahogaron en la parte de socialización de tus resultados como activista, ¿no? A mí, bueno, a mí me dejó como muy impactada una parte que me contaste que fue tal el hostigamiento que muchas de las víctimas que tú acompañabas básicamente no podían decir que tú les estabas llevando el Ahí proceso voy. porque Sí, ahí se los bloqueaban. sí, total, ahí voy, y es hasta el momento, es hasta el día de hoy que seguimos en esa lucha. Pues mira, la situación no solo se volvió individual, sino que se volvió colectiva, es decir, no solamente con mi equipo de trabajo ni de mi organización, sino que con todas las víctimas y sobrevivientes se empezó a notar, y esto ya hay una denuncia. Porque, por ejemplo, hemos tenido víctimas que han sido víctimas de trata 4 veces y lo ha sido meramente porque las entidades
no borran los correos, simplemente no activan la ruta de ellas porque van remitidas por parte de la corporación, ¿sí? Entonces, fíjate la dimensión que esto se vuelve, o sea, no sé qué nombre podría tenerse porque realmente hay un desprecio, o sea, un odio, y es meramente por exigir que seamos nombradas, que realmente las violencias que se están viviendo en el norte de Santander, en Colombia, pues sí, son basadas en el sexo y que es meramente que se reconozca. La Procuraduría es más, ellos logramos que en sus intervenciones y su lenguaje, desafortunadamente incluyeron esta palabra de género, pero a violencias basadas en sexo-género. Sí, empezaron. Espérame un segundito que me gustaría que fuéramos para allá, pero pues introduciendo a las mujeres que nos están escuchando por pautas para que nos sigan la conversación. Aquí, siguiendo con el hilo de tu historia, bueno, no todo ha sido malo. La verdad es que sí, claro que te han bloqueado mucho, pero has hecho unos esfuerzos enormes por seguir siendo activista y seguir trabajando en pro de los derechos de las mujeres y las niñas basados en el sexo. Y en reconocimiento a esto, fuiste nombrada como garante de la sociedad civil de una ley que es muy importante para las mujeres en Colombia. Cuéntanos qué es la ley 1257 del 2008, por favor, y Sí, cómo ha bueno, sido tu paso como representante de, pues, de este espacio. bueno, después de todo este, digamos, de este hostigamiento, esta violencia institucional, de este crimen de odio, porque yo sí puedo decirlo que realmente lo que he vivido en Colombia es un crimen de odio, es totalmente absurda las formas como se han presentado este hostigamiento. Mira, y fíjate cómo es de irónico, ¿no? Para esta representación se necesitaban que se postularan organizaciones que realmente estuvieran haciendo un trabajo en territorio, que realmente su reconocimiento, ¿no? Fuera real, ¿no? O sea, realmente. Y a nivel central, a nivel Colombia, pues me postulan muchas organizaciones que reconocen todo el proceso que hemos hecho y todo lo que se ha hecho en pro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres en razón del sexo, y ganamos la representación nacional. O sea, y esto para estas señoras, para este gobierno, para estas entidades del departamento, porque pues esto se ha habido más puntual allí, en ese momento, pues imagínate, o sea, fue frustrante para ellas, pero también siento que, o sentí en ese momento que sí valía la pena continuar acá, ¿no? Porque algo que me ha pasado todo el tiempo es desertar, renunciar, o sea, no creas que no me pasa, es muy cruel no poder salir de tu casa, no creas que no es fácil salir a comer a un restaurante y que lleguen personas y tú sabes, o sea, o que llegues a una reunión y todo el mundo se vaya y cancelen los espacios, porque eso me lo han hecho, o que te burlen, bueno, todo lo que ha pasado. En fin, cuando ganamos esta representación, no es un tema. Aleja, que le estamos hablando a nuestras compañeras mexicanas y ellas no saben de qué se trata esta ley y me La gustaría ley, mucho sí, que ok. tú se las Bueno, aterrizaras. exacto. Bueno, la convención, bueno, digamos que existen convenciones, y voy a aterrizar un poco la CEDAW, buscan la erradicación de todas las formas de violencia. Recordemos que se han hecho diferentes convenciones para, pues, entender un poco las realidades de las niñas y las mujeres, cuáles son esas violencias que atraviesan sus cuerpos, etcétera. Y bueno, la convención, la CEDAW,
digamos que es como la que se aterriza en la ley 1257, porque básicamente es aterrizar una ley colombiana propia donde se quiera sancionar, erradicar y atención a las víctimas de violencia machista. Y es una ley solo y exclusivamente para las mujeres hasta el día de hoy. Entonces, estos comités de estas rutas de atención, en Colombia tenemos rutas de atención donde se les tienen que garantizar cuando haya un evento de violencia machista, feminicidio, trata, violencia sexual, etcétera, existe un comité que tiene que ser garante de verificar por qué esa mujer no fue atendida o por qué siguen las violencias en aumento. Entonces, se delega 3 organizaciones en Colombia para que ellas sean las que representen a las mujeres, a todas las mujeres de Colombia, y yo soy la voz de todas las mujeres de Colombia en este comité. Es un comité que es liderado directamente de Consejería Presidencial. En este momento quien está al frente es la viceministra con su nuevo viceministerio de las mujeres, y específicamente con Consejería Presidencial y todas las entidades, Fiscalía, sector salud, educación, protección, etcétera. Pero literalmente nosotras tenemos como una representación muy importante a nivel nacional. Oye, Aleja, y a mí me gustaría que nos contaras entonces cómo ha sido tu experiencia en la representación, cómo te recibió la institucionalidad colombiana en este espacio, ha facilitado que tú te presentes a las reuniones, qué ha pasado con respecto a modificar el sujeto jurídico de esta ley que son las mujeres y las niñas. Cuéntanos un poco de esto, por favor. Claro. Bueno, llegar a la representación pues es un logro de esta lucha abolicionista y de esta lucha de la defensa de los derechos humanos de las mujeres en razón del sexo. Eh, Fíjate que cuando yo soy, o sea, cuando son las elecciones, está el gobierno anterior, que es un gobierno de derecha, y continúo con el gobierno actual, que es un gobierno de izquierda. En el gobierno anterior teníamos más escucha, no se nos borraba, se nos permitía nombrarnos. Los funcionarios y las funcionarias que estaban allí, pues existía un poco como más, o sea, o sea, la violencia institucional no era tan marcada. Pero en el momento que gana este gobierno, y te lo digo, San, esta es la hora, y, o sea, nosotros nos tenemos que reunir cada 3 meses presencialmente y vigilar estos comités, ¿sí? Solamente nos trajeron una sola vez, y en esa vez nos venían a cambiar todo el lenguaje, crear unos protocolos donde incluían las identidades, donde incluían los multigéneros, las diversidades, y sobre todo borrar la palabra mujer y dejar la palabra Identidad de género. género. Sí. Eh, Sí, es y, que fíjate que lo que estás diciendo es muy importante, sobre todo porque yo creo que muchas feministas en Colombia sí le apostamos a votar por la izquierda, ¿no? A votar por este cambio que anhelábamos tanto para Colombia, pero sorpresa, ¿no? Viene este gobierno con toda esta agenda generista y sobre todo con, pues como con mucho ímpetu a pasar por encima de esta ley que es una ganancia de las mujeres. Según yo, la ley, la primera ley para que las mujeres y las niñas tengamos una vida libre de violencia en Latinoamérica fue una ganancia de las mexicanas. Creo que fue cuando Marcela Lagarde fue justo legisladora que trabajó pues por esto con su grupo de trabajo y muchos países de Latinoamérica pues empezaron a entender que también necesitábamos esto, ¿no? Y las mujeres colombianas pues claramente también
trabajaron un montón y pues el resultado fue esta ley, pero entonces llega el gobierno del cambio con toda, pues sí, con todas estas ganas de, pues de cambiar esta ganancia, ¿no? Y de introducir esta ideología generista que lo único que hace es que la ley deje de ser de las mujeres. Y pues bueno, qué tristeza, la verdad. Claro, San. Y, por ejemplo, desde nuestra representación, hemos estado en muchos espacios importantes. Digamos que hemos sido invitadas en el Congreso de la República. O sea, el activismo que se ha realizado y la representación de los derechos humanos de las mujeres en Colombia, pues ha sido un avance. Y el avance ahora era según este gobierno y las entidades, era pues borrarnos, callarnos de alguna manera. Como no somos sumisas a estas peticiones, y definitivamente no, y lo que estamos realizando es una exigencia de que la ley 1257 se mantenga para las niñas, adolescentes y mujeres, que fíjate lo que hicieron. Imagínate que crearon un decreto, que esto es un documento que tiene una relevancia muy importante, y allí acomodaron un artículo de la Constitución para así cambiárselo un punto, una coma, tiene que pasar todo un proceso, y esta señora simplemente acomodaron identidades, acomodaron todos los géneros y las diversidades y un montón de todo lo horrible, con tal de de todo desaparecernos este neolenguaje. con ese neolenguaje exactamente, y nos envían el documento y nos dicen, venga, firmen este documento, yo soy la firma principal, y con mi compañera de la 1257 yo le dije, vamos a leernos detalladamente ese documento, porque yo sé, porque es que en la primera reunión que tuvimos, inmediatamente toda la institucionalidad llegó allá hablando de los géneros, y fíjate que el primer día hicieron una campaña para mostrar la ley 1257, o sea, hicieron todo con un varón que se identifica con lo que no es, y nosotras hicimos ahí todo lo posible para que ese evento no continuara, y a través de un derecho de petición que le hicimos a las entidades, logramos que no quedara este artículo alterado, porque era inconstitucional además alterar un artículo, y logramos esto, pero eso ha sido totalmente, San, una situación bastante crítica, porque ahora no quieren tener reuniones, no quieren reunirse, no quieren, digamos, que darle el papel de la representación. Mira que es tan grave la situación, San, que ni siquiera han actualizado la representante 1257 anterior a la actual. Yo ya voy a cumplir 1 año y medio y ni siquiera se ha puesto mi nombre en las páginas, ni siquiera se ha puesto mi foto. Y Además, esto es bueno, además de borrarte completamente y ya llevas casi un año como representante de la ley, me parece también muy impresionante que en todo este tiempo que llevas, así como nos comentabas, pues ha habido un ejercicio bastante específico en modificar, bueno, a las sujetas de la ley, que somos pues las mujeres y las niñas, y aparte, cuando tú has pedido que se te informe por qué hacen, bueno, procedimientos que en las reuniones contigo no se aprueban, pero después en los documentos aparece como si se hubieran aprobado y le ponen otros nombres a las mujeres, como género y como pues otro lenguaje. De hecho, Tan, algo con lo que tuvimos una discusión bastante
con una de las entidades que pertenecen al comité, era que se nos prohibía nombrar las realidades de las mujeres, ¿no? Y se nos reducía a personas menstruantes, personas lactantes, uteroportantes. ¿Por qué? Porque si mencionábamos la palabra mujer, estábamos discriminando a ese uno con su delirio que llegaba ahí, y las miles No, de mujeres sí teníamos que someternos a ser discriminadas. Entonces, eh, qué coraje, la verdad. Y sobre todo, algo que me impactó mucho fue que me comentaste que cuando pediste explicación de por qué estas formas, la institucionalidad colombiana te contestó que estaba siguiendo una directriz del Banco Interamericano de Desarrollo, como si Colombia no tuviera constitución, como si para referirse al marco de la comunidad internacional no estuviera la CEDAW, no estuviera la Convención de Belém do Pará, que serían el como problema, las sí, uno, convenciones que tienen que ver con nosotras, pero entonces, bueno, empieza todo a tener lógica claramente, pues cuál es el juego que están jugando, ¿verdad? Pero perdón, te sí, interrumpo. no, inclusive nosotras hemos hecho la solicitud de que por favor los tratados internacionales, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, que se nos reconozca como sujetas políticas, el neolenguaje, por ejemplo, acá en Colombia todo es con E, y si nosotras nos nombramos con A, somos ya todo lo horrible, se nos saca de todos los procesos. Y bueno, en resumen, esa es como la situación que estamos viviendo actualmente. Ya pues escaló, evidentemente, lo que pues ha venido sucediendo, ya escaló porque ya se volvió un tema bastante complejo, porque fíjate que nos preocupa es que estas situaciones de violencia pues vienen muy de la mano con el tema de la trata, ¿no? Porque finalmente estas personas que están con estos delirios y que quieren ser reconocidas y etcétera, pues son las que necesitan estar en los espacios de poder para que las mujeres continúen siendo mercantilizadas, ¿no? Porque para nadie es un secreto que Norte de Santander, que Colombia, pues es uno de los territorios que más genera contenido de pornografía, que más genera trata con fines de explotación reproductiva. Afortunadamente, y mira que hemos logrado otro de los derechos que hemos ganado, que no permitimos que el proyecto ley de explotación reproductiva se regulara y se volviera una situación de derechos Eso, en para eso los proxenetas. En eso tienes mucha razón y esa es una buena noticia que nos gustaría comentarles a quienes nos están viendo. En Colombia, por un exhorto de la Corte Constitucional, el Congreso tenía que legislar acerca de hacer una reglamentación para este mal llamado vientres de alquiler o maternidad subrogada. Afortunadamente y gracias a la presión de las activistas como Alejandra, como el capítulo de Colombia de WDI, a ver, Este proyecto de ley no fue el aprobado, proyecto de fue ley que archivado. presentó el gobierno se tuvo que archivar porque era un proyecto que iba en pro de reglamentar pues los vientres de alquiler, no era un proyecto que lo prohibía, que eso es lo que nosotras esperamos que haga el Estado colombiano, que nos nombre a las mujeres como sujetas de derechos humanos y no como objetos de derechos civiles, pues porque eso es muy triste, es la objetivización máxima de nosotras. Pero bueno, esta es una pequeña victoria. Faltan otras legislaturas de este periodo de gobierno, pero por lo menos pues una buena noticia sí hay. Ahora Alejandra, me gustaría que nos contaras brevemente si tú has recibido amenazas concretas por tus posicionamientos.
Claro, o sea, como te mencionaba anteriormente, pues escaló de una manera increíble estas situaciones. Pues recordemos que además de que Colombia eh, hay todo un desprecio y un odio por las mujeres. También ahorita en este momento, pues nosotras las feministas, abolicionistas, radicales, críticas del género, la mayoría de mujeres desertan. Si vienen a Colombia y, o sea, estás en un grupo, yo asemejo un poco a las sufragistas o a otros procesos de mujeres que realmente para poder alzar la voz y exigir los derechos humanos de las mujeres en razón del sexo, lo tienen que hacer muy secretamente. Acá pasa, en Colombia pasa eso, es muy difícil salir a la calle y mencionarnos y reconocernos y más cuando estamos en un país tan neoliberalista, tan capitalista, tan mercantilizador de los cuerpos de las niñas y las mujeres. Y esto ya se aterrizó allí, en Norte de Santander, y pues desafortunadamente la misma institucionalidad es cómplice de esta violencia, lo que ha pasado ya a personas que literalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Saben? Como para que las compañeras también lo entiendan. Como nos mantenemos en la lucha y como hemos logrado avances tan importantes para las mujeres, pues nuestro reconocimiento pues es aún mayor, ¿sí? Y esto genera mucha molestia y mucho ruido porque hemos logrado que en varios espacios no se nos diga cisgénero, ya eso no, o sea, donde nosotras vayamos a estar, tienen totalmente prohibido porque llevamos un, eh, como una respuesta de la institucionalidad donde les dice que no se nos puede llamar cisgénero, sino que mujeres. Además, también hemos estado todo el tiempo haciendo este ruido de que las mujeres no somos un sentimiento, que las mujeres tenemos unas realidades específicas en un cuerpo sexuado femenino, que por eso nos violan, que por eso nos matan, que por eso nos secuestran, que por eso no somos víctimas de trata. Y entonces esto se ha sumado muchas compañeras, y agradezco mucho a las compañeras internacionales de otras organizaciones, de WDI España, WDI México, que pues me han apoyado, pero sí, allá en el territorio me han hecho, han llegado a la casa, me han intentado pues hacer mucho daño. Entonces sí estoy en una alerta, pero la misma entidad, la misma institución, el mismo gobierno se ha asegurado de que mi protección no prospere. ¿Sí? Me contabas que lo último que te hicieron fue que unas personas llegaron a la fachada de tu casa a darle golpes y a gritar tu nombre y a decir que te fueras de la ciudad. Claro, claro. Primero lo hicieron por redes sociales, hicieron toda una campaña por redes sociales enorme donde daban la dirección de la casa, que me perseguían, que sabían dónde estaba, que dónde trabajaba, que a dónde salía a hacer mi proceso, mi trabajo. Y luego viene esto, que lo cumplieron y todavía seguimos recibiendo mensajes. Seguimos recibiendo todo este hostigamiento, pero lo que te digo, San, en temas de protección, lo que debería, por ser lideresa social de los derechos humanos de las mujeres, o sea, en Colombia tiene realmente una especial protección por las mujeres. Yo cumplo con todo, soy lideresa social, soy mujer, soy víctima del conflicto armado y además soy activista por los derechos humanos, porque acá estamos hablando de derechos humanos, y aún así ni siquiera lo más mínimo, ni siquiera lo más mínimo hacen, pero pues sabemos que esto tiene otros intereses, ¿no? Hay una molestia enorme de este gobierno por parte de las voces, porque no es solo mi voz, yo sí he puesto la cara, pero hay miles de mujeres que nos están ayudando en redes sociales, que nos apoyan, que están allí como haciendo este llamado de atención y creo que eso pues ha tenido un impacto, no el que esperamos y el que queremos, pero pues digamos que esperar Ahí vamos. que no pase lo peor.
Sí, hay un par de cosas que a mí me gustaría, bueno, un par de comentarios que me gustaría hacer para pasar a las preguntas que puedan tener para ti. Es que en Colombia hemos visto de unos años para acá que se ha normalizado que personas identificadas con lo femenino sean nombradas como secretarios de la mujer en diferentes ciudades. En una ciudad tuvimos a una persona que se llama Matilde González, que de hecho es un transactivista muy reconocido pues a nivel Latinoamérica, que fue el secretario de la mujer de la ciudad de Manizales, y a él le tocó la pandemia y su programa, bueno, su proyecto para mitigar los efectos de la pandemia en la economía de las mujeres fue comprar computadoras para que otras personas identificadas con lo femenino pudieran hacer webcam desde sus casas, que porque no podían salir a prostituirse. Esto lo hizo con los recursos con los que se tuvo que haber atendido otras vicisitudes que vivieron pues las mujeres de esta ciudad en pandemia. Y en la ciudad de Cúcuta, que es de donde es Alejandra, pasa algo similar. También hay una persona pues identificada con lo femenino ocupando este cargo, y también se ha visto que ha tenido ideas similares. Entonces, justamente ahí es donde queremos como que ustedes entiendan la conexión entre pues el transactivismo y todo esto que tiene que ver pues, con la explotación sexual, porque pues de verdad ellos son quienes están como fuertísimo impulsando estas ideas. Y me gustaría también comentar que, bueno, pues el transactivismo tiene todos estos tentáculos y podemos empezar intuyendo que la idea de la vicepresidenta Francia Márquez en hacer una dirección de actividades sexuales pagas, que por cierto nosotras estuvimos convocando un plantón en el mes de julio en el que afortunadamente tuvimos mucho éxito. Raimunda, si nos puedes apoyar con la imagen que te pedí. Bueno, intuimos que la vicepresidenta Francia Márquez pues claramente tiene asesores transactivistas, ya que pues todo lo que tiene que ver con esto se está desarrollando con estas personas en el país. Aquí me gustaría mostrarles una imagen de un proyecto de ley que se presentó por la bancada del gobierno recientemente para que se regularizara la prostitución, y esta fue la plenaria, ¿no? Puros transactivistas, su bandera, también su supuesto sindicato de trabajadoras, entre comillas, sexuales. Y bueno, como podemos ver, pues toda esta gente haciéndole proselitismo a pues a la explotación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Mm, una podría entender que en su visión más bien en su socialización masculina de la sexualidad, pues ellos sí puedan entender que esto puede ser un trabajo pues para las mujeres, pero es terrible, sobre todo porque en Colombia tenemos a víctimas y sobrevivientes de explotación sexual y trata que han hecho un activismo impresionante, y ellas no fue, todas son mujeres, todas son víctimas del conflicto armado, y ellas no fueron convocadas a esta plenaria, pero vemos que sí fueron convocados pues un montón de hombres a borrar la realidad de las mujeres pues que viven este flagelo. A mí me gustaría saber si el público tiene preguntas para Alejandra.
Nos pregunta el aquelarre radical de Guadalajara, ¿quién defiende la prostitución llamándola trabajo sexual? ¿Jamás han visto la realidad de las mujeres en situación de prostitución? Bueno, yo creo que Aleja, tú nos puedes comentar más acerca de eso. Sí, claro, justo esto es lo que nosotras mencionamos, siempre son las que están allí. Bueno, acá quiero mencionar algo y es que desafortunadamente quien promueve promueve y quien quería tener la universidad porno en Colombia también es de Cúcuta, es una mujer que yo personalmente la conozco. eh, y lamento enormemente que esta mujer, sabiendo las situaciones que vivimos allá en Cúcuta, norte de Santander, las situaciones son terribles, las condiciones de las mujeres, ella se proclame mal llamada trabajadora sexual y que crea que a través de estas formas las mujeres pueden tener autonomía y pueden lograr sus sueños y empoderarse y etcétera. Lo que aquí arroja y creo y creemos también que muchas de estas personas que están a favor de esta violencia, pues es porque realmente se están lucrando de las mujeres empobrecidas, ¿no? Aquí ya pasan a ser o proxenetas o ya están en otras condiciones realmente que es una explotación. Entonces, ninguna de las mujeres, nosotras hemos trabajado en gestión de casos y hemos estado con más de 5.000 mujeres migrantes que han estado en contextos de explotación y de prostitución y no ha existido una sola que nos haya dicho que ella le gusta, que quiere estar ahí, que es su trabajo, que es su sueño anhelado, que puede comer dignamente, que allí ninguna, todas quieren huir, todas tienen daños emocionales, todas están con miles de traumas, tenemos casos horribles donde terminan totalmente en habitantes de calle, totalmente condiciones demasiado vulnerables, situaciones que lamentamos enormemente y creo que ninguna mujer nació para puta, esa es la frase de Sonia Sánchez y la retomo porque trabajamos todos los días con estas mujeres, todos los días escuchamos relatos, todos los días estamos apoyando para que estas mujeres puedan tener vidas dignas y decentes. Bueno, vamos a esta pregunta que nos hace la banda Amenaza y ella dice Alejandra, nos has comentado que al dar un paso adelante por los derechos de las niñas y las mujeres basados en el sexo, públicamente has padecido acoso, hostigamiento y amenazas a tu integridad física por parte de transactivistas y sus aliadas. ¿Podrías comentarnos si hay otras mujeres en el ámbito de la vida política y pública que comparten tus opiniones, pero no se atreven a tomar postura frente al tema? De ser así, ¿qué razones te han dado para permanecer en silencio? Mira, la razón es que las echan del trabajo. Les hacen una penalización social enorme y tenemos muchas compañeras que, como te decimos secretamente, yo he estado en espacios donde ellas aplauden lo que dicen otras personas y al final resultan pidiéndome disculpas y me dicen, Alejandra, lo siento, tengo que hacerlo porque si no mi jefa me saca, me echa, es lo único que tengo para trabajar, no puedo hacer eso. Yo sí sé que son las mujeres, pero no las podemos nombrar, nos tienen prohibido. Es que realmente, y la realidad de las mujeres en Colombia es muy cruel porque sus familias, sus hijos e hijas dependen de ellas, sobre todo las que están en el ámbito público y político. Por ejemplo, hay mujeres que se lanzan como candidatas y es muy difícil. Ellas meramente por no ser rechazadas en la sociedad, porque hay un estigma social enorme, ellas tienen que mencionar el género a sabiendas que están ahí por y para las mujeres, pero no lo dicen por miedo. Entonces, fíjense que el miedo se ha filtrado todas las esferas, todas las mujeres sienten miedo.
yo también siento miedo, pero lo que pasa es que yo no voy a permitir que toda mi vida crecí con miedo, sufrí miles de violencias y siento que no lo voy a hacer. Y como les dije y les he dicho a todas en todos los espacios, ¿por qué tendría yo que dejar de mencionarme? Y siento que miles de mujeres han luchado históricamente para que estemos en este momento, como para nosotras venir a continuar con este patriarcado y a ser sometidas justo a los delirios, porque son varones los que están ahí, o sea, continuar con esta violencia Diría, machista. diría Sheila Jeffries, todo en pro de los derechos sexuales de los varones, porque eso lo único que es perpetuar los derechos sexuales de los varones y yo la verdad te admiro muchísimo, Alejandra, porque lo puedo decir a título personal, tú me has enseñado a ser valiente y a pues a que le pierda el miedo a hablar acerca de mi realidad en público, porque no puede ser usan la culpa para aleccionarnos de todas las maneras y ahora, bueno, entonces se meten con nuestro derecho al trabajo. Aquí Vanessa María Cravioto nos hace una pregunta. ¿En Colombia existen leyes que sancionen administrativa o penalmente a quienes expresan una opinión contraria a la ideología de la identidad de género, como en el caso de España? Mira, lo están haciendo. Acá están construyendo la ley trans integral. Y en esa ley trans integral justo viene estas sanciones para las mujeres que no les sigamos este jueguito a estas personas. No sé, yo creo que personas como yo que públicamente y que ya realmente estoy súper reconocida como la transfóbica y demás. Tendré que salir del país, me tendré que ir de acá porque sí, eso lo están construyendo justo en este momento, ese delito de odio y de discriminación. Además es que sí hemos visto cierta cercanía entre Irene Montero y Francia Márquez, entonces, Son pues, íntimas. o sea, Ujú. desgraciadamente sí sabíamos que tarde que temprano iba a pasar y justo ahorita están en la construcción de esta ley integral trans. ¿Tendremos alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ah, dice Susana Redes. ¿El tuyo es el primer caso que intenta judicializar hechos de amenazas y hostigamiento por parte del transactivismo en Colombia? Sí, es el primero, pero no lo están tomando en serio. De hecho, el fiscal que tomó el caso me dijo como que era algo muy personal. Seguro que una mujer trans me había quitado mi pareja. Hizo un comentario realmente que yo, pues la verdad, en ese momento no le presté atención. Tuve que elevar las denuncias, pero sí es el primero, pero no lo están tomando en serio, lo están dilatando para archivarlo, pero lo que voy a hacer es generar una acción de tutela, porque estoy esperando que se cumplan los 3 meses. Acá en Colombia la investigación dura aproximadamente eso, el análisis de los casos, 3 meses. Entonces, estoy esperando que se cumplan para generar una acción un poco más, elevar la situación. La figura de la tutela se parece un poco a la figura del amparo acá en México, como para poner en contexto a quienes nos escuchan. Si la fiscalía que lleva tu caso no presenta avances, existen instancias de protección de derechos humanos a las que puedas acudir para denunciar la parcialidad y discriminación en Es, acceso a la justicia. no, mira, lo que pasa es que como les digo, o sea, todas las entidades donde está mi caso, donde yo resido, todas esas entidades se vinculan entre sí los funcionarios y las funcionarias. Y recuerden que los que más me atacan, los varones están posiblemente detrás de todo esto, son funcionarios de estas entidades, no de la fiscalía como tal, pero sí, digamos que se conocen entre sí.
¿Qué pasa en este caso? Pues yo sí he elevado por mi representación en la 1257, pero no ha tenido avances, no se ha hecho mucho, son muy vacías, digamos, como los informes que entregan. Me han hecho la cantidad de análisis, van muchos analistas, pero lo que buscan es que yo como que cambie las versiones o que yo diga otra cosa, o sea, como que no quieren tomar en serio esta situación. A mí me preocupa, la verdad, porque si me llegase a pasar algo, lo van a hacer como una muerta más del crimen organizado, de las bandas criminales que hay en Cúcuta, ¿sí? Ay, No lo esperemos que harán. no. Uh-huh. Esperemos que Entonces, no, Aleja, eso sería muy triste, pero sí, la verdad es que la realidad está muy desconcertante. Dice nuestra compañera, mencionaste que en la Constitución colombiana la categoría de sexo aún figura para caracterizar la realidad material de las mujeres sobre la que se debe garantizar el ejercicio de los derechos. Sin embargo, las instituciones están favoreciendo el concepto de identidad de género para implementar políticas públicas a modo. ¿Puedes darnos ejemplos sobre leyes que hayan introducido este concepto falso y si el proceso de cabildeo y discusión ha sido de cara a la opinión pública? mira, el artículo 13 de la Constitución habla frente a todo el tema de la no discriminación por razón de sexo, creencias, etnia, ya. Ahí ya tenemos, digamos, como un artículo muy importante, pero si tú ves, digamos, jurisprudencia, inclusive leyes, todas mencionan el género y mencionan todos estos eufemismos y meten todas estas neolenguajes que realmente no deberían existir porque realmente la categoría la categoría mujer, la categoría sexo, sí es relevante frente a esto. Pues tenemos de un montón, no sé, están como podríamos como evidenciar esto, pero sí esto está pasando y lo que es cruel es que, por ejemplo, cuando mencionamos en razón del sexo, para cualquier situación, porque digamos acá crean decretos, leyes, sentencias, etcétera, y todo lo hacen con la palabra género, identidades, diversidades y bueno, todo esto y la palabra sexo borrada totalmente. La palabra mujer ni por las curvas se ven en los documentos. ¿Mm? Entonces sí está pasando y está pasando bastante. Y pues, las organizaciones defensoras de derechos humanos, que son miles en Colombia, pues la verdad están dejando pasar esto, ¿no? O sea, no les están poniendo la lupa como les estamos haciendo nosotras. Entonces esto se vuelve ya un poco más complejo. La llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia de Colombia causó un gran revuelo entre la izquierda sentida colombiana porque parecía sumar puntos progresistas por ser una mujer afrodescendiente, su pertenencia a la clase trabajadora, su lucha como activista medioambiental y su cuestionable identificación como feminista, estoy de acuerdo, muy cuestionable. ¿Qué puedes decirnos acerca del arribo al poder de mujeres que instrumentalizan la lucha feminista para plantear una agenda que pretende legalizar al proxenetismo? Y bueno, aquí no se vio toda la pregunta, pero supongo que pues sí al discurso de la identidad de género. Sí, pues Francia Márquez fue un caballo de Troya realmente para las mujeres, ¿no? Lamentamos mucho porque yo creo que en la historia había existido una votación tan alta de mujeres como este gobierno, realmente se hizo en parte porque era una mujer afrodescendiente, lo que decía, ella nunca se identificó ni nunca se mencionó como feminista y ella lo dice abiertamente, ella no es feminista, nunca se proclamó como feminista, ella defiende es a la población afrodescendiente y pone la población afrodescendiente y a las identidades trans
por encima de los derechos humanos de las mujeres blancas, como ella nos dice. Eh, es, es, es muy lamentable esta situación y más aún eh, tratar de implementar este viceministerio similar o igual como lo tienen las compañeras o lo que tiene España, ¿sí? Donde evidentemente son meramente derechos para los varones y de cierta manera mantener lo que todavía existe en Colombia, que es todo el tema de la trata con fines de explotación sexual y reproductiva. Eso es gravísimo, Estoy, pero Estoy completamente de acuerdo, sobre todo también en el punto en el que ella dice como que está de parte de las personas afro, de las personas del territorio y pues todo este discurso que ha implementado un montón, pero nosotras tenemos compañeras abolicionistas como nosotras que han hecho otra, bueno, que han sido no solo víctimas de trata y de explotación sexual, sino también del conflicto armado colombiano, que también son mujeres afro, que también se nombran como mujeres, no como cis ni nada de eso, y a ellas no las ha querido escuchar. nunca, El nunca nos ha escuchado. plantón que hicimos en julio era también para visibilizarnos, para mostrarnos. Nosotras realmente lo hicimos como asociación acompañante porque quienes convocaban eran ellas que sí han sido víctimas de este flagelo. De No hecho, las quiso escuchar, entonces pues la verdad no se entiende a quien realmente sí quiere escuchar, porque a las mujeres negras víctimas del conflicto armado, no. tampoco, tampoco, exacto, sí. Esto es un tema de intereses y compromisos que ella tiene justo con estas organizaciones que avalan todas estas formas de violencia y las identidades y todo esto que quiere ella aterrizar de España a Colombia. Y es muy lamentable, ¿no? Porque ella habla mucho de nos colonizaron y nos arrebataron las tierras y fuimos esclavos y bueno, toda esta historia, pero pues justo eso es lo que ella pretende para las mujeres en Colombia, ¿no? Y es lamentable una mujer que de clase trabajadora, como ella dice, estar en esta situación donde lo único que desea es mercantilizar con los cuerpos de las niñas y de las mujeres. Eh, bueno, Alejandra, no sé si tengas algún mensaje para despedirnos de este espacio. Bueno, pues mi mensaje, pues agradecerles enormemente por este espacio, encantada siempre de estar donde me escuchen mi experiencia. Espero la próxima sea de solo cosas exitosas, donde hayamos logrado realmente que esta tutela que vamos a interponer tenga logros y realmente el Estado colombiano ya no siga este borrado de las mujeres. Las mujeres no somos un sentimiento y lo gritaremos a voz populi y no hay miedo. Yo pues realmente ya no siento miedo, invitar a todas las compañeras que están desde el otro lado, repensándose cómo poder exigir el no borrado de las mujeres, pues bueno, nosotras ya lo estamos haciendo. Es importante que nos sumemos porque necesitamos hacer mucho ruido y esa es como la invitación. La invitación es a posicionarnos en lo obvio, o sea, no podemos negar lo material, lo biológico, lo real. Es una realidad material y existe, es observable y no estamos en algo que esté mal o que nos van a juzgar, porque no debe pasar. Ninguna niña, ninguna mujer debe tener miedo y como lo dijo la relatora de Naciones Unidas, no podemos estar en espacios donde no podamos renombrarnos y hacernos sentir en razón de nuestro sexo.
Pues muchas gracias Alejandra, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. La verdad es que sí esperamos desde este espacio que todo mejore porque no es justo. Yo también me sumo a tu invitación de que no nos quedemos calladas mujeres y no nos a las mujeres en esta sociedad nos ha costado hasta ganarnos los baños públicos donde vamos a hacer nuestras necesidades. Todo lo que tenemos las mujeres a título de las mujeres ha sido una lucha incesante. Entonces, pues primero la invitación es a escucharnos, a leernos y a nombrarnos y pues a que por favor no nos quedemos calladas. Gracias por habernos escuchado y aprender de Alejandra y toda su experiencia acerca de la captura institucional que vive Colombia por parte de la ideología imperante. Gracias a mis compañeras Ray, Susana, Fer y Vanessa por haber estado detrás de este en vivo, detrás de la producción de este en vivo. Y finalmente les recuerdo que lean, firman y compartan la Declaración de los Derechos de las Mujeres basados en el sexo y que pues no se pierdan nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias y hasta aquí llegamos.